Hola amigos, bienvenidos a Entrevistas y Comentarios. En esta ocasión nos encontramos en el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, el CONADI, y para ello me acompaña la licenciada Rosa Idalia Aldana, quien es presidenta del CONADI, y vamos a platicar acerca del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre de cada año. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Bienvenida a Entrevistas y Comentarios. Muchas gracias. Y en efecto, sí, más que celebración, es una conmemoración, ¿verdad? Porque es un proceso de lucha de mucha gente en el mundo, de personas en situación de discapacidad, y que a raíz de eso, en 1992, Naciones Unidas precisamente declara el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo se da esta declaración? ¿Cómo se logra que las Naciones Unidas dé este espacio y que tome en cuenta a todas las personas con discapacidad? Porque en el mundo estamos hablando de alrededor de 10% de la población en situación de discapacidad, y en este órgano que está representado los diferentes países, y que de hecho esto ha sido como ratifiqué, del movimiento, de la lucha constante de las mismas personas en situación de discapacidad, de ese llamado, de ese clamor prácticamente, ¿verdad?, en cuanto a la protección y a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y desde ese entonces, ¿cómo en Guatemala se ha logrado tener ese apoyo? ¿Cómo se ha avanzado por medio del CONADI para poderle dar protección a la población guatemalteca? El mandato del Consejo, porque hay que irnos a la Ley 135/96, es de asesor, coordinador y de alguna manera articular también acciones y promoción de la política nacional en discapacidad. El CONADI surge en 1996, y luego también en la misma lucha de la población en situación de discapacidad y de organizaciones hace también que se apruebe y se haga una política en discapacidad. Hay que mencionar que también en el 2006 se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento importante y necesario para garantizar y promover en los estados que son miembros los derechos de las personas en situación con discapacidad. Guatemala lo ratificó también, y ratificó incluso el protocolo facultativo. Y en este caso, ¿de qué derechos estaríamos hablando? Educación, salud, empleo, derecho a la información. Hay específicamente una toma de conciencia en donde está incluso bastante dirigido a los medios de comunicación sobre todo, pero es una toma de conciencia de la sociedad en pleno sobre la situación de las personas con discapacidad. Y en Guatemala, y específicamente el trabajo que hace el CONADI, ¿cuáles son esas personas que más se han estado vulnerables? Por ejemplo, personas con dificultad para ver, personas con problemas auditivos. O sea, ¿cuál es la enfermedad más común que genera una discapacidad en la población guatemalteca? No es precisamente una enfermedad, porque hay que comprender qué es la discapacidad, ¿verdad? Y no solo entenderla de una perspectiva conceptual. La convención, por ejemplo, habla de un concepto de discapacidad que evoluciona. ¿Y por qué evoluciona? Porque precisamente es el entorno el que no es accesible del todo y que excluye a la población en situación de discapacidad, precisamente porque el entorno, en cuanto a barreras no solo arquitectónicas y físicas, sino también actitudinales, son las que vedan esa posibilidad de participación de las propias personas en situación de discapacidad. ¿Cómo ha trabajado el CONADI? El CONADI en estos 23 años, ¿verdad?, ha hecho diferentes acciones.
Y voy a mencionar los procesos más recientes, que es hay que potenciar a los poderes locales, a las estructuras locales. ¿Por qué? Porque solo desde las estructuras locales y hay un proceso municipal, de hecho, desde el Consejo y a través de los promotores y de las comisiones de discapacidad departamental, se ha logrado abrir en las municipalidades con acuerdo municipal alrededor de unas 77 oficinas municipales de discapacidad, en donde se ha logrado articular y acciones en favor de las personas con discapacidad. Y decir qué sector es más vulnerable o qué, no es tan así, porque cada persona con discapacidad tiene sus propias particularidades y necesidades. Alguien usuario de silla de ruedas, por ejemplo, o un bastón o una ayuda técnica de esa naturaleza, tiene ciertas dificultades en cuanto a accesos, no solo en empleo, educación, salud, sino a esa parte de la estructura física, medios de transporte, por ejemplo. Visual, bueno, que a los formatos y toda la información sean formatos accesibles propiamente para que las personas con discapacidad visual tengan acceso. Lo mismo con la población con discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva, de hecho, la lengua de señas es fundamental. El 28 de enero de este año, el Congreso de la República aprobó la ley de lengua de señas y la reconoce como lengua, ¿verdad? Entonces, eso compromete también al Estado a tener no solo intérprete de lengua de señas en toda la entidad pública, que es lo que debemos hacer en los medios de comunicación también, para garantizar el derecho a la información. Y esta ley que usted menciona, que fue ratificada en enero de este año, ¿cómo ha progresado? ¿Cómo se ha ido evolucionando durante este año? Y pues tomar en cuenta también que ha sido un año atípico, un año de pandemia, ¿cómo ustedes han podido avanzar? Bueno, usted sabe que toda ley tiene un reglamento, ¿verdad? Y la misma ley establece que el Ministerio de Educación es el responsable de elaborar este reglamento, el cual ya está hecho. CONADI participó con las organizaciones, miembros específicamente del sector de discapacidad auditiva, con sus aportes y todo, insumos que se hicieron llegar, por supuesto, al equipo del Ministerio de Educación. Y este reglamento ya está en manos, o sea, ha sido trasladado por el Ministerio de Educación a la PGN para que ellos den su aval. En nuestro caso, como consejo, nuestro compromiso es la creación de una unidad de lengua de señas, la cual ya está creada en este momento. Y bueno, la idea es de que esta unidad pueda articular con toda la institucionalidad pública, ¿verdad? En próximos meses, precisamente para velar porque se garantice el derecho a la información y la incorporación de la lengua de señas. Que ya sería entonces parte del pensum de estudios, prácticamente, para el sector de educación de todo el país. No, es educación, no es pensum, sino que en que las escuelas de manera también progresiva hayan intérpretes de lengua de señas para que los estudiantes con discapacidad no sean excluidos del proceso educativo. Pero entonces quiere decir de que los alumnos, el resto de alumnos, también tienen que recibir el curso. Es que no es curso, es para la persona con discapacidad, entra a estudiar educación primaria o secundaria o ingresa a la universidad. Entonces, él no es una persona o ella no es una persona oyente. Entonces, ¿cómo va a tener acceso a la educación si no tiene? Es como los idiomas mayas, ¿sí? Ok, entonces quiere decir de que al entrar este estudiante con discapacidad, debe de haber un intérprete en el salón. Exactamente, ese es el a eso queremos como apuntalar, a eso es lo que queremos. Probablemente no va a ser en todas las escuelas de la noche a la mañana, esto es progresivo, pero sí tenemos que garantizar el proceso de
de incorporación de lengua de señas. En otro tema, ¿cómo ha sido el año de pandemia para el CONADI? ¿Cómo ustedes han apoyado a las personas con discapacidad con todo lo que hemos estado viviendo en este año 2020? Se ha articulado, en primer lugar, medidas, ¿verdad?, preventivas, sanitarias, las necesarias, y las personas con discapacidad que laboran en la institución han estado desarrollando su trabajo desde casa, precisamente para resguardar sus vidas y su salud. Una de las acciones a lo interno elaboramos en consulta también, participaron diferentes personas en situación de discapacidad con los indicadores y estándares internacionales, un protocolo y una guía de respuesta frente al COVID-19. Este fue socializado con toda la institucionalidad pública, con toda la institucionalidad también de organizaciones de sociedad civil. Está en la página, incluso ha sido consultado y socializado por organismos e instituciones internacionales. Otra cuestión es que como estuvimos en estado de calamidad, por ejemplo, entonces se creó, estaba creado el programa 94. Con este programa se facilitó de alguna manera a las organizaciones miembros kits sanitarios que incluían gel, mascarillas, también unas caretas para la población con discapacidad auditiva. Y bueno, de acuerdo a nuestro mandato, incidencia ante el mismo Congreso, ante el mismo Consejo, con el mismo Ministerio de Desarrollo Social, porque nosotros no somos ejecutores, como bien lo plantea nuestro mandato, y como no somos ejecutores, nuestro quehacer fue más allá de esa parte de articulación y de asesoría en materia de discapacidad. Y esta guía y ese protocolo hace exactamente referencia a la no exclusión, y a que, por ejemplo, ahora con lo de la tormenta, por ejemplo, que es estas dos tormentas que Guatemala ha sido, no solo Guatemala, nuestra región ha sido altamente afectada. Entonces se ha realizado el respectivo monitoreo e incidencia para que los albergues puedan ser realmente accesibles. En el marco de las Naciones Unidas, pues tengo entendido de que usted fue electa vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad. ¿Cómo integra usted ese nuevo rol, ese trabajo que ahora tiene a partir del 2021 hasta el 2024? ¿Cuáles van a ser sus funciones? En este proceso, yo no solo estoy en ese comité para ver y promover la garantía, como bien dije, de los derechos de las personas con discapacidad de los estados parte, ¿verdad? Aquí hay un proceso serio y un trabajo arduo en cuanto a evaluación de las políticas de los estados y de la implementación de todos los instrumentos y todas las acciones y acciones afirmativas que hayan para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad en los estados. Son procesos también de evaluación. Yo allí soy una representante de manera independiente, ¿verdad? Y bueno, intentar también transversalizar con otros comités y que estén presentes las personas en situación de discapacidad. Es interesante que soy la primera mujer y sobre todo de talla baja. Háblese del síndrome que se conoce como ADEE, que son diferentes síndromes que afectan la talla y el peso. Es primera vez que ante este comité está representado un sector que no había estado nunca, ¿verdad? ¿Qué significa eso para usted? ¿Cuáles son esos retos a vencer y pues trabajar por las personas con discapacidad? Para mí es fundamental. Significa... No tengo palabras para expresar, porque yo vivo la situación
de discapacidad de talla baja. Y realmente incluso ante estos niveles incluso hay aspectos sobre todo de accesibilidad que todavía se quedan cortas en cuanto a la toma de conciencia de la población de talla baja en el mundo, porque siempre se nos asocia a cualquier tipo de evento, incluso buconesco o algo por el estilo. El otro día vi un anuncio de una empresa X diciendo que iban a contratar a duendes, por ejemplo, y decía que midan menos de 1,60. Entonces me ponía a pensar, ¿y si alguien mide más y quisiera trabajar o quisiera participar, por ejemplo? Porque es un empleo. O sea, ¿cómo tenemos que, incluso hasta las publicaciones que se hacen? Bueno, al menos ahora hasta se reservan en los términos que utilizan. Sin embargo, todavía ese tipo de publicaciones no son las correctas porque primero estigmatizan y naturalizan lo que no es natural. No, definitivamente. Un llamado a la población, un llamado al sector público, al sector privado, para que realmente todo esto que ustedes han trabajado en beneficio de las personas con discapacidad, cada día se haga más conciencia, que cada día se abran las puertas para este sector, porque lo que usted dice es cierto. O sea, por muchos años se ha tenido todo ese bloqueo. La lucha continúa, la lucha sigue porque se está en ese proceso. Pero un llamado que usted le haga a todos estos sectores un llamado de unidad, ¿verdad? Para que realmente se tome esa conciencia. Abrir realmente espacios y sobre todo en el proceso de reactivación económica, abrir esos espacios reales para la población en situación de discapacidad, al sector empresarial. Estos son retos importantes y esta misma pandemia, ¿verdad? Nos hace también reinventarnos incluso en el uso de plataformas que pueden ser un medio para el sector privado, por ejemplo, para abrir esos espacios laborales para la población en situación de discapacidad y hacer un llamado también a ese proceso también de vigilancia en cuanto a este confinamiento que estuvimos expuestos y expuestas por tanto tiempo. ¿Qué garantía teníamos al final de las violencias, de los diferentes tipos de violencias que se pudieron vivir en los hogares, por ejemplo, de la niñez en situación de discapacidad, la niñez en general, las mujeres y las niñas en situación de discapacidad, que esas garantías las tiene que dar en los estados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que usted quisiera agregar? Hacer un llamado a la población, al sector empresarial, a las mismas instituciones también, a que realmente hagamos una verdadera toma de conciencia. Una verdadera toma de conciencia implica también cambios reales, actitudinales, porque muchas veces hay posibilidades de acceder a algunos incluso empleos o el acceso a la salud también, pero ¿y si nuestra actitud no cambia hacia la población con discapacidad? De nada sirve incluso títulos y tanta cuestión si al final nuestra propia actitud está excluyendo a la población con discapacidad. Un tema muy importante, el acceso a la justicia también, que el sector muchas veces se ve excluido, en sí la población en general, pero el sector con discapacidad se ve excluido con el acceso a la justicia, y eso pienso que también es muy importante tomar en cuenta. Ahí es donde entran las instancias, todo el sector justicia, y una parte en la política nacional en discapacidad, como también está establecido también en la misma convención, en donde ese proceso de acceso a la justicia tiene que estar también de manera accesible. No, que haya un acompañamiento hacia la población con discapacidad. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado en sintonía. Los esperamos en un próximo programa.